Tienes un resultado, una investigación, una serie de datos que quieres transmitir y para darlos a conocer al mundo tienes un objetivo muy claro: que la gente te entienda. Como hemos visto a lo largo de todo este webinar, hacer que el público general entienda ciencia de una manera sencilla no es nada fácil. Y en el vídeo de hoy os traemos una herramienta que os puede ser muy útil para esto: el storytelling. Contar una historia. Para hablaros de ello nos acompaña Luis Cortés, experto en divulgación científica y presentador del programa de televisión La Navaja de Ockham. Hoy os va a contar los secretos del storytelling. Contar una historia. El storytelling o arte de contar historias es la herramienta que utilizan los guionistas de cine y televisión para conseguir conectar emocionalmente con su público. En este vídeo voy a explicaros con brevedad por qué a los investigadores también os puede resultar muy interesante este método. Hoy sabemos que escuchar historias estimula mucho más nuestro cerebro que escuchar una simple lista de datos. ¿Dónde está la clave? Las historias nos evocan sensaciones. Y es que no es lo mismo decir que contar. Al decir, informas. Al contar, ayudas a imaginar y emocionas. Y si emocionas, tu mensaje llega más y mejor. Así que no se lo digas, cuéntaselo. Contando una historia científica vas a conseguir informar, transmitiendo datos y novedades a la sociedad, enseñar, describiendo conceptos básicos y definiciones, y seducir, generando una respuesta e invitando a la reflexión y a la acción. Para aprender a contar historias, piensa en tus cuentos favoritos de la infancia. ¿Qué tienen en común? Todos ellos cuentan con un escenario, unos personajes y una trama en la que ocurren cosas, hay un conflicto. Además, las historias siguen una estructura clásica. Tienen su presentación, donde se introducen los personajes y se presenta el conflicto. Una crisis, la trama, van pasando cosas, hay choques entre los personajes y se produce la acción. Y por último, una resolución, que da sentido a la historia, que bien puede ser un misterio desvelado, un problema resuelto o un cambio. Hay muchas maneras de contar una historia que capte la atención. Una de las técnicas más utilizadas se llama el viaje del héroe. Consiste resumidamente en utilizar los elementos que hemos visto, escenario, personajes y trama, para narrar un viaje que, gracias a una serie de aventuras, transforma para siempre al héroe o al villano. Aquí lo más interesante es que tu personaje protagonista puede ser un científico famoso, puede ser un científico anónimo, una ecuación y hasta células. Imaginad que estáis investigando sobre la metástasis cerebral gracias a la Asociación Española contra el Cáncer y queréis divulgar conocimientos básicos acerca de la enfermedad al público escolar, que es por cierto uno de los públicos más difíciles. Vuestra historia podría sonar algo así. Dentro del cuerpo de Juan vivían un montón de células. Concretamente en el pulmón tenemos a nuestra protagonista, Pulmi, una célula que vivía bastante feliz. Sin embargo, un día, de pronto, algo pasó en su interior. Un gen cambió dentro de ella y la transformó. Dejó de ser una célula normal. Se convirtió en Mutapulmi. Empezó a crecer y a dividirse sin control. Pasado un tiempo, se formó un grupo muy grande de células llamado tumor. Ese grupo de células, dirigidas por Mutapulmi, seguía creciendo y tenía un plan: conquistar otra parte del cuerpo, un órgano llamado cerebro. Las células llamaron a su estrategia Plan Metástasis Cerebral. Sin embargo, encontraron un inconveniente: los linfocitos T, las unidades de defensa del cuerpo de Juan, que las estaban buscando para acabar con ellas. ¿Qué podrán hacer nuestras células para conseguir su metástasis cerebral? En este ejemplo, el escenario es el cuerpo de Juan, los personajes protagonistas serían las células tumorales, hay también antagonistas como los linfocitos T y tenemos una trama bien interesante. Las células se agrupan y viajan hasta el cerebro, de manera que ese viaje que hacen las va a transformar para siempre. Aquí tenemos el viaje del héroe. Podríamos continuar nuestro relato con otra escena, la de los linfocitos luchando contra el tumor, o bien avanzar y contar el viaje de Juan a lo largo de la enfermedad, de sus síntomas y de su tratamiento. Elijas el camino que elijas, lo importante es involucrar a tu público y que sea él quien avance a través de la narración. Para ello puedes ayudarte de las siguientes 7 pautas. 1. La introducción tiene que ser atractiva y captar la atención. Para ello puedes plantear un interrogante, un misterio que resolver o un problema. Recuerda, sin conflicto no hay historia. 2. Usa metáforas y símiles cercanos que hagan familiar la historia. Por ejemplo, utiliza la palabra muros en vez de membranas, carreteras en vez de arterias o centro de mando en vez de cerebro. 3. Utiliza el registro de las experiencias humanas. En nuestro ejemplo, las células tenían voluntad y hacían planes. Te ayudará a conectar. 4. Invierte los roles, que el villano pase a ser el héroe o viceversa.
En nuestro ejemplo, los linfocitos T quieren matar a las células cancerosas y sin embargo son los que ayudarán a Juan a combatir el tumor. 5. Cambia el orden de las secuencias. Por ejemplo, puedes presentar al personaje ya en crisis, en pleno conflicto, y volver hacia atrás para explicar cómo ha llegado hasta allí. Es lo que se conoce como flashback. 6. Usa frases gancho. Todo estaba tranquilo hasta que la célula se transformó. Hay un corte, un cambio, algo que impulsa el viaje. Y 7. Sorprende con una vuelta de tuerca, que es como se conoce en el argot cinematográfico, a un giro en el argumento abrupto e inesperado con el que mantendrás el interés. El storytelling no es el único método para divulgar ciencia, pero puede ser muy apropiado cuando lo que buscas es transmitir resultados a una comunidad lo más amplia posible, ya sea de forma escrita u oral. También puedes echar mano de alguna de estas técnicas para darle un punto extra de interés a tus comunicaciones en congresos, adaptando el perfil técnico con el que te explicas al público que te escucha, eso sí, sin robarle ni un punto de interés a tu narración. Así que atrévete, experimenta, tu único límite es el rigor. Y recuerda, una buena historia no tiene por qué ser una historia extraordinaria. Basta con que atrape, con que cuente algo interesante y con que llegue con claridad a su destinatario. Créeme, eso ya es mucho. Ahora es tu turno, ponte manos a la obra y haz historia de un resultado.